¿Qué desafíos se enfrentan los equipos al implementar estos análisis en su estrategia? Yo creo que el béisbol en general está viviendo un debate serio, porque ya no es sabermetría sí o sabermetría no. La sabermetría, como usted lo ha mencionado, vino a cambiar todas las formas en que se entendía el béisbol. Y entonces hay una pugna dentro de los equipos, esas dificultades entre la sabermetría en cada aspecto del juego, mediada por la experiencia, por los instintos, por las cualidades que nos hacen humanos. En ese sentido, yo creo que uno de los grandes conflictos es entender la estadística, entender los datos sabermétricos, las proyecciones estadísticas del juego, este objetivo que tenían, pero sin dejar a un lado la dimensión humana, las emociones, las dinámicas propias del juego que conllevan cultura, lenguaje, etc. Y ese balance yo creo que es una de las grandes dificultades que enfrenta hoy el béisbol en general, no solamente ya el de las grandes ligas, porque eso se origina en el mundo del béisbol de los Estados Unidos, pero que hoy en todas las dinámicas del juego, incluso en ligas semiprofesionales, ya está presente. ¿Usted, profesor, piensa que se puede aplicar la sabermetría en ligas infantiles o amateur? ¿Y cómo? Qué buena pregunta, y mira, bailado con lo que comentaba anteriormente. Sin duda, el béisbol ha ido escalando incluso en los lugares, digamos, pequeños del deporte, como serían las ligas pequeñas. Hoy en día un buscador de talentos que va a una liga juvenil, tal vez una liga de intermedios, ya no solamente va a ver la técnica, ya no solamente va a ver esos instintos que había anteriormente, sino que va a empezar a medir esos jugadores a esta corta edad desde ciertas métricas que son cuantificables y que son proyectables. Fíjense esa palabra, proyectables en el futuro. En ese sentido es una herramienta, por ejemplo, para los buscadores de talentos. Sin embargo, hay un peligro. ¿Cuál es el peligro? Entender a estos jóvenes, a estos infantes, a estos infantos juveniles, como algo totalmente medible sin tomar en cuenta su sano desarrollo, tanto físico, emocional, todos esos elementos. Creo que es una herramienta que ya se está utilizando incluso en el béisbol infantil, juvenil, en el plano de la proyección, pero que a nivel de entrenamiento y formación creo que hay que llevarlo un poco más lento. ¿Usted cuál cree que ha sido el error más común que cometen los entrenadores al interpretar estos datos? Yo creo que uno de los grandes errores es dejar justamente el lado humano a un lado, ¿no? Yo creo que entender la estadística y las proyecciones matemáticas como lo sabermétrico como una herramienta más del juego. Yo creo que un error fundamental ha sido, por ejemplo, en muchos equipos, en muchas organizaciones, darle al sabermétrico, al especialista, al científico, al matemático, todo un peso de responsabilidad en la toma de decisiones. Creo que esa decisión aún debe de ser mediada por los expertos del juego, no por los expertos científicos del juego. Es decir, que la sabermetría, fíjense lo que les voy a decir, que la sabermetría sea sierva del juego, sea un instrumento del juego y no la ama y señora del juego. Fíjense la diferencia. La sabermetría es útil, vino a cambiar el juego, vino a cambiar toda la dinámica del béisbol moderno, pero utilizarla como siervo, tomarle las riendas y no al revés, no que ella tome las riendas de la vida total del juego. Parafraseando algunos ejemplos cuando se habla de economía, y justamente tal vez más adelante veamos los paralelismos, que la sabermetría es una muy buena esclava, pero muy mala ama. Profe, y también quería preguntarle que qué rol juega la tecnología moderna, como lo puede ser el StatCast o la inteligencia artificial en la sabermetría actual. Que también importante pregunta, porque justamente la instrumentalización de la sabermetría fue posible hasta que tuvimos computadoras mucho más rápidas, hasta que tuvimos proyecciones matemáticas mucho más exactas, que pudimos tomar las métricas y sistematizarlas en sistemas de cómputo. Eso va a un lado totalmente con el desarrollo científico, con el desarrollo tecnológico, con el desarrollo de las TICs. Incluso hoy ver un juego de béisbol profesional es totalmente diferente como lo hacíamos no hace mucho, solamente hace 15 años. Hoy tenemos todos estos, como lo mencionaban, pero no solamente eso, sino que tenemos el TrackMan, pero también tenemos los pick-on,
Es decir, todas las dinámicas de las tecnologías empiezan a darnos información. Recuerden, cuando hablamos de la tecnología de la comunicación, que decimos información, que nos dan métricas, información para el juego. Okay. Y usted, pues dentro de su experiencia en el béisbol, que sabemos que es bastante amplia, nos gustaría preguntarle también cuál ha sido el caso más sorprendente que ha visto gracias al análisis estadístico de que se implementó obviamente el uso de la sabermetría. Bueno, todo el mundo, y como lo mencionaban antes, tenemos la imagen de este equipo de los Atléticos de Oakland, ¿verdad? Que fue, yo creo que es emblemática porque es una de las primeras veces que se vuelve todo un sistema de juego. Otros equipos al mismo tiempo histórico lo estaban tomando, pero aleatoriamente algunos elementos, pero este equipo va a fundamentar toda la estructura de su roster en un análisis sabermétrico. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Que un equipo, como ustedes ya mencionaron, de bajo nivel en nómina, pudo competir con los monstruos gigantescos de la industria del béisbol en los Estados Unidos. Eso fue sorprendente. Pero a mí también sorprendente es cómo ese sistema de juego se volvió el ADN del béisbol moderno. Cómo incluso hoy en equipos del béisbol mexicano forma parte del día a día. Yo creo que eso es fundamental. Algo también muy importante que es sorprendente es cómo equipos de bajo presupuesto pueden, en cierto sentido, con un buen análisis, hacerle frente a equipos de mayor nivel en cuanto a nóminas, en cuanto a nombres, explorando todas las habilidades de un jugador. Creo que eso es sorprendente, ¿no? Ok, profesor, ¿cree que el futuro del béisbol está dominado por algoritmos o seguirá habiendo espacio para la inclusión humana? Qué excelente pregunta, y como les mencionaba hace rato, ese es el gran debate que hay en el béisbol moderno, ¿sí? Y yo creo que en este sentido hay mucho que analizar, y creo que los jóvenes beisbolistas son los principales que deben llevar la voz en este debate. La intuición humana está presente en todos. Cuando hablamos de objetividad de los datos, como por ejemplo un dato sabermétrico, ese dato es interpretado siempre, ¿sí? Por más que sea un dato objetivo dado por una proyección matemática, ese dato va a haber una persona que lo va a ejecutar. Ahí está la intuición, ahí están los miedos, ahí están las aspiraciones, ahí están los sueños, ahí están los anhelos, ahí está todo lo que nos concierne a la voluntad humana. Yo creo que en el futuro vamos a seguir tomando estas nuevas innovaciones y las que vienen, porque el desarrollo tecnológico y científico avanza, y al mismo tiempo que avance nos vamos a dar cuenta de sus limitaciones y también de entendernos a nosotros mismos como parte de un deporte que sigue siendo una extensión de la vida humana. Sí, profe, y tomando ahora sí que más en cuenta una simple estadística de la sabermetría como es la velocidad de salida del batazo, ¿usted considera que es importante medirla o tomarlo mucho en cuenta? Porque sabemos que hay jugadores que a pesar de que no conectan la bola con tanta fuerza, su swing no es tan rápido, se envasan, llegan a base, conectan imparables, producen carreras, tal vez no son bateadores de tanto poder que puedan llegar a dar muchos jonrones, pero sin embargo siempre están en base y producen. ¿Cree que es importante tomarlo en cuenta como tal velocidad de salida o podemos tomarla y dejarla de lado? No, yo creo que es muy importante, pero como siempre lo he comentado en esta conversación, bajo el análisis e interpretación. Esto, ¿sabes para qué es muy pertinente que un manager tenga todos estos datos sabermétricos? A la hora de hacer un line-up, a la hora de hacer una alineación, todos sabemos que al inicio necesitamos velocidad, ¿verdad? Una persona que tiene una velocidad de salida del bate amplia, rápida, sabemos que va a ser alguna persona que va a estar en base, que constantemente se va a estar envasando, y ahí podemos empezar a delinear cómo va a ser nuestras alineaciones. Este clásico, fíjense, aunque estamos hablando de sabermetría, no deja de asomarse por la ventana lo que siempre hemos sabido del béisbol, ¿no? Cómo estructuramos un line-up, cómo estructuramos el bateador de fuerza, cómo ponemos las personas que van a estar en base, cómo sabemos incluso, y la sabermetría ha avanzado mucho en ese sentido, cuando un jugador, por ejemplo, no tiene un porcentaje de bateo alto, porque hay muchos que 270, 280, que no es el 340, el 350, pero en qué momento son cuando responden al bate, en lo que denominamos la hora cero. ¿Cuál es la hora cero? Cuando hay mayor productividad, cuando necesitamos esas carreras para ganar, cuando necesitamos esas carreras para empatar, o cuando ni siquiera estamos conscientes que es un momento cero,
pero sabemos que son claves para un triunfo y para una derrota. ¿El profe considera que la sabermetría es indispensable en general para todos los deportes o solamente para el béisbol? Bueno, todos los deportes tienen sus propias características, ¿no? En el caso del béisbol, la sabermetría vino a revolucionar todo, pero siempre ha estado vinculada a la estadística. Ahí no hay que confundir la estadística con la sabermetría. La estadística siempre se ha utilizado, siempre sabemos cuál es un porcentaje de bateo, de efectividad. Lo que vino a hacer son proyecciones matemáticas y guiar la totalidad del juego por estas proyecciones matemáticas, que es diferente a la simple estadística. En ese sentido, cada deporte tendría que hacer sus propias reflexiones en la dinámica y en su lógica interna de juego. Por ejemplo, un futbolista, ese director técnico tendrá que analizar bajo su esquema de juego qué es lo que quiere, defensiva o ofensiva. Un basquetbolista igual. El fútbol americano tiene otras dinámicas, es decir, el análisis sabermétrico tiene que estar adaptado a los contextos y lógicas internas de cada juego, de cada deporte. En el caso del béisbol fue naturalmente una punta de lanza para su desarrollo, porque prácticamente todo lo que pasa en el béisbol puede ser cuantificable, ¿no? Un robo, un base por bola, incluso mencionaban estadísticas en donde ciertos elementos no se toman en cuenta, por ejemplo, al contrario, se toman en cuenta, por ejemplo, el whip, ¿no? Para los lanzadores, ¿no? En donde lo que se está midiendo es qué tan frecuente está en base a sus jugadores que enfrentan, ¿no? Es una estadística total de la efectividad, ¿sí? Tú puedes tener una efectividad de 4, ¿sí? De 3, que es muy buena, una efectividad de 3, pero en cada entrada te están envasando. Eso a lo largo te va a producir que tengas un desgaste de tu pitcher, porque estás enfrentando más lanzamientos, y al final de cuentas ese lanzador va a dar la pauta a que el bullpen se utilice de más, por ejemplo. Es decir, esa estadística, esa métrica es mucho más viable, ¿no? Cada deporte tiene sus contextos y tendrá que hacer esta reflexión desde sus entornos y lógicas internas. Ok, profe, ya para finalizar, igual tomando en cuenta eso que acaba de decir de que se puede desgastar más los pitchers y eso, y tomando en cuenta el tema del episodio pasado que fue la importancia del descanso para evitar lesiones, ¿cree que la sabermetría, e igualmente las estadísticas, pueden ayudar a evitar las lesiones o la sobrecarga de trabajo en algún jugador? Yo creo que uno de los grandes aportes del análisis sabermétrico es justamente medir el rendimiento de los lanzadores. Cuando estamos midiendo el análisis del rendimiento deportivo, no solo de los lanzadores en general, podemos hacer también, junto con otras ciencias auxiliares como la fisioterapia, la medicina deportiva, un análisis del desgaste a nivel anatómico. No solamente cuánto te va a rendir ahí, sino a nivel del cuerpo, qué tan fácil es un rompimiento de un ligamento, o qué tan rápido va a llegar un desgaste del brazo, o cómo va a verse afectado la velocidad de un bateador. Es decir, que eso junto con otras ciencias auxiliares nos podría dar un análisis mucho más complejo e integral. Yo creo que eso ha sido uno de los fundamentos o uno de los aportes más importantes del análisis sabermétrico. Hoy sabemos que un pitcher abridor claramente va a superar los 70, los 80 picheos, ¿verdad? Eso vinculado con un análisis de las ciencias médicas nos puede dar incluso un desgaste real de los jugadores. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio, gracias a nuestro invitado, el profesor Pedro Meré, y espero hayan aprendido algo en este episodio, y cada que vean un partido, ojalá lo puedan ver con otra perspectiva. Muchas gracias.